Aquí estamos una tarde más o una tarde menos, depende cómo se mire. Porque luego igual os cuento una cosa. Igual tengo algo que contaros. Vamos a arrancar el directo y vamos a por ello. Vamos a por ello, a ver si veo por aquí a José Antonio. Hoy no sé qué le pasa a Instagram, que le está costando. Se conoce que como... Mal tienes ojeras. Se conoce que está como en el modo ya festivo de que se puede salir. Ojo, además hoy hace un día aquí precioso. Pero hoy aquí te tengo, José Antonio. Además hoy tengo muy buenas. Buenas, querido. ¿Cómo estás, Está, Ismael? está Instagramo y es que nos lo pone difícil. Sí, no nos lo ha puesto Está, fácil, no me lo he pero puesto ya fácil, estamos. Lo importante pero es ya llegar. estamos. Exacto. Oye, ¿sabes que hoy hemos estado haciendo un poco recopilación de todo y es la charla número 60 que hacemos desde que nos encerraron en casa? O sea, llevamos 60 charlas. O sea, qué número más bonito. Caramba, pues Así sí, que, así que genial. pues Oye, sin duda. primero de todo saludarte, darte las gracias por No, acceder a estar aquí un ratito charlando con nosotros. Espero que por casa, dentro de este desorden, todo esté en orden. sí, Que dentro del desorden todo está en orden. La verdad es que sí, es que sí. Imagino que allí también. Espero, yo por mi parte espero que estéis también todos bien. Sí, bueno, aquí lo importante es eso, estamos bien y estamos con ganas y estamos con incertidumbre de empezar a hacer cosas, la verdad, porque tenemos, ¿Cuándo tenéis pensado empezar en hostelería? no lo sabemos todavía, no tenemos ni idea, porque yo creo que ahora hay que estudiar mucho la situación. Yo creo que lo difícil viene ahora, o sea, lo difícil no es lo que hemos hecho, o sea, No, claro. lo que nos han pedido era muy fácil, quedarnos en casa y tener paciencia. Lo difícil es lo que viene ahora, ¿no? Que ahora Sin duda, sin duda, toca, sin duda, sin toca duda. organizarse. Bueno, José Antonio, fíjate, te he puesto la niña bonita del Marco, ¿no? Que es la Pedro Ximénez. Bonita y entre paréntesis ponía un poco olvidada, ¿no? Porque yo creo que es la variedad que solamente parece que le hemos dado su lugar en el mundo dulce, ¿no? En ese mundo del azúcar residual. Así Pero de es. repente te tropiezas con Ximénez Espínola y te das cuenta de que la cosa cambia, de que la cosa cambia mucho y que hay un abanico increíble, ¿no? En esta variedad. Cierto. Y yo me pongo a investigar, investigar, investigar y me doy cuenta de que sois una bodega que empieza en el 1729. Así es, la bodega, al menos la actividad familiar en este vino empieza en 1729. La primera sociedad con la que partimos la fundó Felipe Antonio Zarzana Espínola y bueno, no era una sociedad talmente dicha, sino, no sé, antiguamente, no sé si sabes que claro, ese corporativismo del concepto sociedad no existía, eran negocios que se hacían a título individual. Primero lo hizo Felipe Zarzana Espínola y a continuación su hijo Alonso Zarzana de la Serna, pero quiso continuar como sucesores de Felipe Zarzana Espínola. Por eso el apellido Espínola se vinculó desde el principio a la sociedad y en 1894 nuestro importador en Reino Unido, Morgan Brothers, nos propuso embotellar por primera vez un vino, un Pedro Jiménez de Pasas. Pero decía que a la hora de etiquetar, él decía que era una barbaridad eso de sucesores de Felipe Antonio Zarzana Espínola y compañía, porque claro, era un nombre muy largo. Y aunque no lo parezca, ya en 1894 había conceptos de marketing que estaban empezando, incipientes, y dijeron, mira, esto hay que concretarlo. Así que en vez de, o sea, aceptamos todo el texto que habéis querido ponerle a la etiqueta, pero oye, quita esto con Ximénez, porque solamente hacéis Pedro Ximénez y Spínola, claro, para ellos no es Spínola, es Spínola.
porque es más fácil de pronunciar para un anglosajón. La Z, en determinados apellidos que está presente en España, pues sí, aquí la tenemos asumida, pero no es una letra fácil de pronunciar, por ejemplo, en inglés. Entonces, concentran en Ximénez Spínola ese concepto, crean una etiqueta a modo que hemos seguido repitiendo en todas nuestras botellas, y hay que reconocer que gran parte de lo que somos se lo debemos a lo que se hizo en aquella época. ¿Cómo fueron aquellos orígenes? ¿Aquellos orígenes se enfocaba solamente la Pedro Ximénez a pacificarla? O sea, ¿Sí? porque históricamente la Pedro Ximénez, ¿cómo surge en el marco? Surge como... Porque la Pedro Ximénez siempre ha concentrado mucho más el azúcar, ¿no? Era incluso... Absolutamente, absolutamente. Mira, aquí hay una tradición. ¿Me oyes bien? Si me Sí, aparto. Vale, perfecto. perfecto. Mira, hay una tradición amplísima sobre lo que es el origen y la llegada de la Pedro Ximénez a Jerez, y luego hay, aparte de la tradición oral, unas consecuencias históricas muy claras, así como evidencias, que es lo que al final, desde el punto de vista menos romántico y más científico, te pueden permitir decir que una cosa es de tal manera o de tal otra. Está perfectamente documentado que entre 1638 y 1664 hubo actividad de un comerciante holandés llamado Pieter Simons, cuando nosotros mismos en nuestra propia etiqueta siempre hemos dicho Peter Siemens. ¿Por qué? Porque el primer libro, la partida de nacimiento de la uva Pedro Ximénez, es un libro que se llama Cosmografía, que es una especie de tratado, un atlas mundial de todos los cultivos que hay en el mundo, que lo hizo Paul Merula, un holandés, en 1648 precisamente. Y hay que reconocer que es la primera vez que se dice que la uva Pedro, que en Jerez, que en nuestra zona, está muy bien reconocida la uva que trajo Pedro, hijo de Simón. Claro, es que Pedro, hijo de Simón, en holandés se dice Pieter Simons, igual que aquí en lo que es lo que llamaban Castilla la Vieja y tal. Antonio, el hijo de Fernando, era Antonio Fernández. ¿Qué Exacto. pasa? Que en el afán de castellanizar todo, ¿eh? Bueno, hay otro apellido muy conocido, Guzmán el Bueno, Goodman, Goodman, el bueno, hombre bueno, o sea, ¿qué te quiere decir? Sí. Entonces, en ese afán de castellanizarlo todo, a este señor, que no era ni viticultor siquiera, que era, según hemos descubierto por unos documentos que están en la biblioteca de Amberes, en la Universidad de Amberes, perdón, pues hemos descubierto que Pieter Simons se dedicaba al comercio de sarmientos y estaba intentando aprovechar alguna variedad que fuera a aportar suficiente azúcar, fructosa, para apuntar en la carrera de Indias. La mala suerte que tiene la Pedro Ximénez es que llega a nuestra zona en un momento en que la mayor demanda de vino se hacía para la navegación. ¿Y por qué automáticamente empieza a hacerse como un vino dulce y nunca se plantea a nadie hacerlo como un vino seco? Pues muy sencillo. Las tripulaciones de los barcos, Ismael, necesitaban forzosamente, ahí no había agua. Todo el que conozca un poco el mundo de la tonelería sabe que en una barrica, al ser materia orgánica, el agua se corrompe en tan solo 3 o 4 días, o sea, se pudre. En cambio, el vino, como tiene alcohol y es un antiséptico, no se pudre. Y no solamente no se pudre, incluso podría llegar a mejorar. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a que si además de poner una bebida, un hidratante, algo que la gente pueda beber en el barco, pues claro, ten en cuenta que tiene que hacer una travesía de muchos kilómetros, que nunca antes de haber ido a América
el ser humano había hecho una navegación que no fuese el cabotaje, que era no perder la costa de vista e ir aprovisionándose en puertos donde había pozos con agua. O sea, un mundo nuevo. Y ahí traen esta uva y efectivamente en la nao Victoria, que ahora hemos conmemorado, estamos en el año de la conmemoración de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, ya hay documentación escrita de que iban 500 barricas de Pedro Ximénez. De Pedro Ximén ponía. Claro, ¿por qué? Porque cuando no sabes a dónde vas ni lo que vas a tardar en volver, tener algún tipo de aprovisionamiento, ya no solo de hidratante, sino algún alimento, y un Pedro Ximénez dulce lo es, pues te puede mantener vivo una tripulación durante 2 o 3 semanas, solamente bebiendo un vino dulce. Será como una especie del Red Bull, ¿no? De la época, por decirlo de alguna manera. Muy acertada la expresión. A mí también me recuerda un poco a lo que comen y beben los astronautas, que son esas barritas hipercalóricas y cosas de estas. Y sí, algo parecido a lo que podría ser un Red Bull. Un revitalizante en toda regla. Tonificante en ciertas materias. Claro, de ahí viene ya una tradición de vino dulce. ¿Qué sucede? Bueno, pues durante muchísimos años, yo el primero, hemos defendido que esta uva era una Riesling en toda regla. Pero en 2007 la ciencia nos desautorizó porque se le hicieron unas pruebas muy intensas de ADN en la Universidad de Colonia a la Riesling, comparándola con la Pedro Ximénez y se demostró que que la Pedro Ximénez y la Riesling comparten algunas cosas dentro de su ADN, pero que no son exactamente la misma uva. Y que todo parece apuntar a que esta uva es originariamente la Evelyn alemana. Claro, porque este señor, Peter, trae esta vid, la trae de Alemania, ¿no? Porque él naturalmente era alemán. No, él era originariamente holandés, pero está demostrado, está documentado que la trajo de Alemania. O sea, era un comerciante. Bueno, nosotros siempre hemos pensado que era un soldado de los tercios alemanes del rey Carlos V, pero no. La ciencia cada vez va avanzando más. Hoy día los archivos de las universidades ya están casi todos digitalizados y a la hora de hacer una investigación es mucho más fácil. Y bueno, de hecho mi padre es que está escribiendo un libro sobre esto y por eso te puedo decir que efectivamente ya lo tenemos documentado. Y era un señor absolutamente, o sea, que no era un soldado, ni era un comerciante. Y además lo sabemos no por una vinculación con Jerez, sino porque también vendía sarmientos en Francia. Y en una universidad francesa se ha descubierto una cantidad ingente de documentación de Pieter Simons, entre la cual aparece sus transacciones con las bodegas de Jerez y con los viticultores de Jerez. O sea, fíjate tú por dónde, en donde no buscabas, aparece lo que estabas buscando. Y hemos encontrado, bueno, hecho gracias desde luego a la colaboración que hemos tenido de la Universidad de Amberes. Sin ellos no tendríamos ni idea, sinceramente. Tu llegada a la bodega fue en el 2005, de forma ya plena, ¿no? O sea, es cuando tú entras en la bodega y empiezas a... Exacto, yo ahí en ese año tenía la posibilidad de comprar que iba a ser complicado, ¿sabes? Yo soy abogado y tenía un trabajo ya en el mundo del vino, trabajaba en una importadora de vinos en el Reino Unido y yo veía, uno de los activos que yo veía era, bueno, yo veía dos grandes activos. Una de las cosas que me parece impresionante que tenemos en Jerez y no se pone en valor lo suficiente por el folclorismo es la historia. Es muy raro venir a Jerez y no encontrarte con una bodega con documentación anterior a 1800 y incluso alguna anterior a 1700. Nosotros la documentación que tenemos es anterior de 1729, ahí arranca. Hay algún legajo anterior, pero no se menciona expresamente a Felipe Zarzana Espínola, sino a alguna posesión de viñas anteriores
a lo que se podría llamar la primera exportación, que es lo que nosotros damos como punto de salida del negocio vinatero. Bueno, es lo mismo tener una viña que ser viticultor, bodeguero y comercializador de tu producto, que es ahí donde entendemos que nace la bodega, y eso es en 1729. Bueno, pues yo eso lo veía un activo para empezar. Luego también veía una cosa muy importante, y es que sobre la uva Pedroso Jiménez, como tú bien has dicho, y estoy totalmente de acuerdo porque lo estoy viviendo en mi día a día profesional, pues es imposible, yo creo que es imposible que se pueda decir que es una uva mediocre, una uva tal y cual. O sea, pacificar se podría pacificar cualquier uva. Sin embargo, esta uva, si te dedicas un poco a vinificarla en blanco, te da una cantidad de matices, una cantidad de cosas que es que además evolucionan muy positivamente en botella cuando lo haces con batonnage, cuando lo haces con un poquito de cariño y de estructura para que el vino blanco se convierta en un blanco de guarda. Y eso es una cosa muy importante, porque hasta ahora los vinos blancos, en el universo mundo de la sumillería y de todo lo que hoy conocemos por afición al vino, los vinos blancos eran todos pues, vinos del año, ¿verdad? Exacto, Y vinos de consumo inmediato, ¿no? Vinos como muy ágiles y como poco complejos, ¿no? Para quitar la sed, ¿no? Sin exacto, pensar. exacto. Sin embargo, yo venía también, había hecho 3 vendimias en el Rin por afición y por amistad con la familia, bueno, la familia Klein, que son bodegueros, tienen, aunque viven en Austria, tienen bodegas en Alemania, que se han portado con nosotros fenomenalmente, me dando cuenta que eran uvas muy parecidas, que hacían unos vinos de guardar, pero impresionantes, impresionantes, impresionantes. Y ahí es donde yo digo, caramba, pues con una infinidad de posibilidades que somos los únicos que la hacemos. Y bueno, te he dicho que eran 2 cosas, pero la tercera era la confianza en que digo, bueno, si esta uva tiene tantas posibilidades, no basta con que vayamos por la vida diciendo que somos especialistas en Pedro Ximénez si no hacemos nada especial. Algo tenemos que aportar a la historia. O sea, es como un señor que dice, mire, soy especialista en tractores. ¿Y usted qué hace? Pues un tractor más. Ya, eso Es es. especialista, o sea, te hace tractores como tantas personas que se dedican a hacer tractores para la viticultura. Oiga, mire, es que hago el tractor que desbroza, hago el tractor, o sea, hágame algo que de verdad lo convierta en especial, aunque solo haga Sí. tractores. Y por ahí es por la vía en la que en 2004, aunque yo en 2005 me hice a cargo de la bodega, yo en 2004, en la vendimia 2004, hice la primera vinificación en blanco, que me salió fatal, pero bueno. ¿Qué pretendía ser eso? Mira, pues yo quería hacer un vino que al final es el Exceptional Harvest. Quería hacer un vino con azúcar residual, pero hasta que en 2009 no fui capaz, entre 2010 y 2009, de hacerme con un buen depósito de fermentación con control de frío, fue imposible, porque el problema es que, como tú ya sabes, la fermentación en barrica eh, depende también mucho de la temperatura, el comportamiento de las levaduras. Entonces, en Alemania, claro, yo estaba viendo que en Alemania le salía... ¿Y por qué a mí no me sale? Claro, a mí no me sale porque ellos ya entre septiembre y octubre tienen unas temperaturas que matan a las levaduras con frío. Pero es que aquí Ujú. en el sur de España eso no se produce. Entonces, necesitábamos que al menos la fermentación se hiciese en depósito para luego quitarle las lías gruesas y preparar el vino con las lías finas para meterlo en barrica. Pero por lo menos la fermentación no se puede hacer en barrica, porque para que quede un poco de azúcar residual es que sería incontrolable, cada año saldría diferente. Entonces, hasta que di con la tecla, que fue eso, un depósito de camisa refrigerada, no congelativo, desde luego, simplemente para que la levadura muera lentamente, asimilándose a un cambio climatológico, y a continuación ya pasa a barrica y se le hace batonaje. Este, en cambio, que estoy tomando, esto es un fermentación lenta, este sí es fermentado en barrica. Aquí vamos a acabar totalmente con la fructosa. Pero a mí me parecía muy interesante esa gran gama de vinos. Yo todavía estaba en la creencia del Riesling y, bueno, que tampoco pasa nada porque no sea Riesling. Pero yo estoy convencido de que hay
unos grandísimos, grandísimos vinos con azúcar residual, con fructosa residual en Centro Europa, y además que tienen una evolución en botella que es extraordinaria, porque cuando con el paso de los años se da ese choque de trenes, de una cierta oxidación, de una cierta reducción, o sea, unas ciertas aristas que se empiezan a acentuar, aunque también se acentúan cosas como el aroma de hidrocarburos y tal, te encuentras también con ese residuo de pasas, con ese azúcar, esa fructosa natural que te ennoblece, incluso las aristas que te hubieran molestado de ser un vino seco, y eso viene ensamblado con el paso de los años, hace que haya algunos blancos con fructosa residual absolutamente maravillosos con 10 años de botella. Exacto. Además, el azúcar yo siempre lo he dicho que es uno de los grandes protectores del vino en las evoluciones en botella. Sin Además, duda, sin duda. esos azúcares pulen muchísimo, ¿no? Sí. A mí hay una cosa que me gusta mucho y que me llama mucho la atención. Yo soy un gran fanático del Exceptional Harvest. O sea, además, Muchísimas gracias. luego te explicaré porque en Nerúa lo maridamos con un plato de foie. Y Gracias. sobre todo, lo importante que hacéis, que es el factor añada. Sí, sí. Porque eso es en Jerez, que es algo que se nos ha olvidado un poco, que el factor añada, de que cada año es diferente. ¿Tú crees que la Pedro Ximénez es una captora del factor añada mucho más grande, por ejemplo, que la Palomino? Sí, sin duda, sin duda. Mira, verás, el factor de la añada no es una cosa de toda la vida, o sea, o mejor dicho, me voy a explicar más claramente. El sistema de criaderas y soleras no siempre se ha usado en Jerez. Siempre se usó algún tipo de almacenamiento para mezclar vinos más viejos con otros vinos más jóvenes, pero la implantación definitiva es consecuencia de la filoxera. De hecho, hubo un pleito famosísimo, que fue el pleito de los bodegueros de Jerez contra los bodegueros o los extractores que llamaban extranjeros, que lo que hacían era almacenar vinos para especular con el precio, haciendo ensambles de añadas distintas y tal. Bueno, hay que reconocer que al final muchos de estos bodegueros extranjeros estaban en lo acertado, y además es que cuando llegó la filoxera, esos vinos eran la única salida que había, porque hubo que arrancar todo el viñedo desde Centro Europa hasta el confín de la península ibérica. Lo bueno es que la filoxera andaba muy lenta, andaba como unos 200 o 300 kilómetros al año, con lo cual aquí hubo tiempo para prepararse. Por lo tanto, ya tenemos un factor importante. No siempre los vinos de Jerez han sido de criaderas y soleras. Hay otro factor determinante de esto. La Pedro Ximénez, antes de la filoxera, según los estudios ampelográficos y según la documentación que tenemos, así como según los libros de Simón Rojas Clemente, que es un gran ampeleógrafo, y de Esteban Botelou, ambos de 1804, hablo de la edición, hay una cosa fundamental que se ve, y es que es una uva abundante en la zona y muy reputada. Y muy reputada. Abundante hasta el punto de que antes de la filoxera se estima que en torno a la mitad del viñedo era Pedro Ximénez. Pero aquí viene una cosa importante de tu título. La niña bonita olvidada, ¿no?, del Marco. ¿Por qué se olvida la Pedro Ximénez? Mira, Ismael, al no ser una uva autóctona, la capacidad de tener enfermedades, bueno, es mucho menos productiva que la Palomino, tiene mucha tendencia a la cangrena negra, que es una especie de putrefacción que se da aquí cuando en torno al verano, a finales de verano empiezan a darse las blanduras, que son unas humedades que se adhieren a la uva y a mediodía empiezan a pudrirla. Entonces, cuando Cunningham Brothers, que fue la empresa que trajo a Jerez todos los sarmientos de pie californiano para replantar, porque que no se le olvide a nadie que todos los viñedos de Europa actualmente tienen una raíz que es de origen californiano. Aquí no hay vuelta de hoja.
Pues cuando Cunningham Brothers se hizo con ese casi oligopolio, estaba dando el piel californiano ya injertado con palomino. ¿Por qué? Porque era una uva mucho más resistente y mucho más sana y mucho más productiva. Y claro, el que después de una epidemia como la filoxera, el que compraba un sarmiento y compraba el portainjerto ya con el sarmiento puesto, lo que quería era seguridad. Sí, una garantía de tener, de Claro. recuperar. Y ahí se perdieron uvas importantes de aquella época, como la Perruno, la Mantua y otras tantas. Y la Pedro Ximénez casi se perdió. Se mantuvo porque la Pedro Ximénez venía muy bien para el consumo de los vinos que pedían sobre todo los británicos, que eran básicamente vinos con un toque de dulce, como tú bien dices. Por una cuestión de que, bueno, al final la Pedro Ximénez, bueno, la Pedro Ximénez, el Jerez entra en el Reino Unido a través de la Royal Navy, que se aprovisionaba en Gibraltar, que la tenemos aquí a dos pasos, y que necesitaba vinos. Y hay dos grandes vinos que ponen de moda los marinos de la Royal Navy y las tripulaciones, que son los Oportos y los Jereces. Y fíjate cómo los Oportos y los Jereces son vinos muy consumidos en el Reino Unido, pero porque ellos los consumían en sus propios barcos. Y cuando llegaban al pub, a la taberna de turno, los pedían. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿es más o menos expresiva? Claramente es mucho más expresiva. ¿Es más o menos importante el factor añada? Por supuesto que es mucho más importante, porque la Pedro Ximénez es mucho más expresiva y al ser, o sea, tiene una tendencia natural a ser menos neutra. No digamos que la Palomino sea totalmente neutra, pero es bastante neutra. En la Palomino casi todo lo que encuentras son terciarios. Y en una copa de Exceptional Harvest que tú te estás tomando ahora mismo, estás viendo primarios, secundarios y terciarios, ¿correcto? Vamos, si no es cierto, dímelo, ¿eh? Si no, no, sí, absolutamente. Claro, pues Absoluta. esto sería muy difícil que te pasara en una copa de un vino fino de Palomino. En una copa de Palomino de fino te estaría... Tenemos el velo de flor, diferencias sustanciales. Pero evidentemente otra cuestión, son vinos fortificados, pero es que es muy terciaria esa uva. Claro. Y esto Y no. Aquí hablamos, tienes. y Aquí hablamos de está. eso, de la fortificación sobre todo, que eso es algo muy importante, ¿no? Que en la Pedro Ximénez, bueno, tenemos el claro ejemplo en Montilla, pero en Jerez tradicionalmente, históricamente, no se fortificaba. Se Bueno, mezclaban. ¿Se utilizaba la Pedro Ximénez en grandes mezclas luego para no fortificar las palominos? ¿Eso bueno, se hacía? bueno, no te puedo decir, porque nosotros, como siempre hemos ido 100% de Pedro Jiménez, no hemos hecho ese tipo de ensamblajes. No hemos hecho ese blend. Pero, por supuesto, la Pedro Jiménez tiene muchísima capacidad de acumular fructosa natural, que es azúcar, y como bien hacen los montellanos, que hacen unos vinos maravillosos, se pueden hacer vinos de grado natural sin ningún tipo de problema. Mm. Ellos tienen un factor a su favor, y es que tienen un clima mucho más seco, de manera que pacifican la uva en menos tiempo y más eficazmente. Y luego tienen un factor que nosotros no tenemos, ahí está la balanza. Ellos pacifican mejor que nosotros, pero nosotros tenemos unas brisas y unos vientos que le dan a la uva, ya en la cepa, una acidez al ollejo que bueno, te pueden salir añadas mejores o añadas peores. Pero nuestros vinos, en este caso un vino blanco tranquilo, tiene unos parámetros de acidez tartárica natural muy altos en comparación con lo que se podría haber conseguido en Montilla. Ahora, a la hora de pacificar, macho, son los número uno, porque están en el Sí, centro de Andalucía, no llegan no, brisas marinas, no hay putrefacción, rara vez llueve. Aquí, con la incertidumbre de la lluvia, nos pasamos todos los años rezándole a la Virgen de las Cuevas para que no venga. ¿Eh? no hay ni una tormenta en mitad del asoleo. Exacto, Porque me exacto. interesa mucho el tema asoleo. Vosotros tenéis varias cuvées, pues desde el fermentación lenta, que es el que estás tomando, el Exceptional Harvest, el Old Harvest, ¿no? Eh, a luego los Pedro Ximénez, el cosecha, el vintage. ¿Cómo manejáis el asoleo? Dependiendo de la cuve, tenéis
técnicas de asoleo diferentes? O sea, quiero Sí. decir, quiero asociar la referencia al asoleo e incluso al viñedo, porque entiendo que de ciertas partes de viñedo van para ciertos vinos y esa Sí. viña se asolea diferente. Cuéntanos un poco cómo manejáis eso. Mira, nosotros tenemos en nuestro viñedo en propiedad y luego viñas a renta dirigidas por nosotros, ¿vale? Así es como funcionamos. El motivo de tener ambos parámetros geográficos es que el marco de Jerez, aunque sea pequeño, pero es muy dispar. O sea, hay viñas orientadas al mar, viñas orientadas a interior, eh, y es muy importante el factor de cómo hayan soplado los vientos ese año. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos viento de levante, es decir, un viento viene de la zona de Valencia y bueno, todo lo que es Valencia, Murcia, ese viento ha cruzado la meseta y llega a Jerez. Si tenemos un año como ese año que está lloviendo muy bien, se van a dar fenomenal, si hay levante, se van a dar fenomenal las viñas que están orientadas a levante, si tenemos viento de levante, porque va a haber cantidad y al soplar el levante, que es un viento caliente, porque has cruzado toda la meseta, toda la península, se ha recalentado, pues tendrá cantidad y calidad. Si este año sopla mucho poniente, nos podemos encontrar con que el viñedo va a estar con mucha cantidad, pero con poco grado, con poca calidad. Entonces, todos estos factores los tenemos muy en cuenta. No existe en nuestra bodega, si lo que queremos, yo soy discúlpame Ismael, porque con esto a lo mejor te rompo un poco No, 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 no. el criterio este del terroir eterno, vamos a ver, el terroir es una contradicción absoluta con la calidad, porque todos los años no suceden todas las mismas cosas en el mismo terruño. Entonces, me parece maravilloso la persona que ama la tierra que heredó de sus padres y me parece admirable que la cuide. Bueno, yo soy el primero que lo hago, pero también te digo una cosa. Yo no pretendo que todos los años lo que salga de ahí sea lo mejor para ni este vino ni aquel, sino que nosotros desde un mes antes estamos empezando a hacer con el cromatógrafo la valoración de los grados que están dando todas las viñas para ver cuál va a ir a cada elaboración. ¿Me sigues? Claro, es que son realidades que conviven. O sea, lo que nos estás diciendo es que dentro de tu paleta de colores Claro. tienes que elegir los colores para pintar el cuadro que realmente quieres cada año. Es que si no, yo no tendría, o bueno, perdona, la bodega, la compañía, la casa, y en última instancia yo como responsable y propietario, no tendríamos un criterio. Porque diríamos, mire usted, este es mi terruño y esto está consagrado al cultivo. Oiga, pero es que todos los años no sucede lo mismo. El único caso, fíjate que yo creo que el terruño es importantísimo, o al menos se puede defender el hecho, son los vinos canarios. Porque como están metidos así debajo de tierra con esas fosas que hacen y tal, yo creo que sí que hay una posibilidad de que además es una tierra tan mineral y volcánica. Caramba, vamos, el único caso que te digo yo aquí, que conozco en el territorio nacional, ¿vale? Pero todo lo demás, tú piensas en La Mancha, con lo amplia que es La Mancha, la cantidad de cosas que pueden suceder en un año, de lluvias, de vientos. A mí me cuesta trabajo pensar que en La Mancha haya un terroir inalterable año tras año. Y te digo que en Jerez no lo hay. Por eso, respondiendo de nuevo a tu pregunta y después de este circunloquio del cual te pido disculpas, creo que es fundamental que seamos muy capaces de tener esa paleta de colores, esos elementos para pintar el cuadro con, oye, si me hace falta rosa, pues necesito mezclar rojo con blanco. Y si me hace falta violeta, pues tendré que poner pues azul con rojo. Pero es que necesito hacerlo. O sea, no Total. puedo pretender que donde solamente tengo azul, hacer un violeta. Y entonces, así es como determinamos el origen y destino de cada viñedo,
la dedicación a qué se va a dedicar la uva de cada viñedo, pero lo más importante, yo creo que ahí es donde tenemos esa clave, ese pequeño, llamémosle, eh, parámetro favorecedor, es que tenemos una vendimia mucho más tranquila que el resto del marco, porque todos nuestros vinos son de bien de asoleo o bien de vendimia atrasada, de vendimia tardía. Entonces tenemos unos días de más. Cuando todo el mundo está estresado, ¿verdad? Que la vendimia para todos es como se acaba el mundo. Nosotros estamos esperando porque todos nuestros vinos van con grado natural. Entonces, nosotros necesitamos una maduración mayor. Aquí en Jerez, cuando un vino alcanza 11 grados, ya está amparado por la DEO. Nosotros, como vamos a grado natural, tenemos que seguir esperando. Y eso nos da una segunda oportunidad después de la primera, que es un mes antes ver con el cromatógrafo los grados de fructosa. Nuestra segunda oportunidad es que, bueno, durante el desarrollo de la vendimia tenemos entre 15 y 21 días de valorar qué se va a hacer con cada partida y el origen de cada viña. Y, oye, pues sí, esto va fenomenal para el Old Harvest, coño. Pues lleva 3 días y mira los grados que ha conseguido. Pues venga, a las barricas de Old Harvest. Mira, aquella viña se está retrasando. Quizás no va a llegar a una fermentación alta. A lo mejor puede ir bien con el Exceptional porque va a tener unos días de maduración que podemos ir usando para ir cortando y hacer soleo de la Pedro Jiménez de Pasas o del Cosecha, que no sé si lo has probado. Exacto, sí, sí. Y así es como vamos jugando. En esos días se toman decisiones a veces, pues, sí, poco anecdóticas. Quiero decirte anecdóticas porque ha habido años en los que un parte meteorológico nos ha cambiado el plan de producción, porque nos han dicho que en 3 días empezaba a llover. Entonces, todo lo que habías hecho antes se tiene que cambiar, pero bueno, así son las vendimias. Pero sí te digo que nosotros no circunscribimos el terruño y nos parece, yo por lo menos considero que no es muy ortodoxo, según los vinos que hacemos, asignarle un terruño a un vino, porque es que esta zona no lo permite, sinceramente. No lo Me permite. pregunta mucha gente que qué bebo y lo voy a enseñar porque encima me están diciendo que bebo poco, pero vais a entender por qué, porque estoy bebiendo poco. Y es lo que nos va a introducir a lo siguiente. Y te voy a poner aquí la foto. Pac, ahí está. Hombre, un batonage. Qué alegría, Ahí, macho. ahí. Y esto nos va a introducir un poquito en el mundo del brandy, en el mundo del destilado. Vamos a cambiar la fermentación por el destilado. Jo, y esto es algo que es súper nuevo. Me siento como muy afortunado porque me han dicho que esto está como recién parido, ¿no? O sea, Sí, bueno, ¿a ti qué te ha parecido lo primero? pues a mí me parece que es el brandy, lo acabo de probar ahora mismo contigo. Sí. Es el brandy perfecto para introducir a la gente en el mundo del brandy. Caramba. Porque es una golosina. Esto es una golosina. Es algo joven, es algo súper expresivo Sí. y es totalmente jugoso en boca. Es lo que me está sorprendiendo. Sí, oye, pues no sabes cómo me alegro. Pues te explico lo que es. Mira, nosotros desde el origen, mi abuelo en el año 48 tuvo que hacer una destilación de Pedro Jiménez, de pasas, luego se envejeció mucho tiempo en madera de roble y de primero castaño y luego roble. Y claro, al final la cesión de fructosa de la barrica al propio destilado hace que el brandy exceda de los 35 gramos de azúcar por litro que establece el Consejo Regulador al hilo de la normativa de la Unión Europea. Pero esto es en Europa, ¿eh? Un brandy nuestro, aunque ponga licor de brandy, en Estados Unidos es un brandy, en China es un brandy, en Australia es un brandy, en todo el mundo es un brandy, menos en la Unión Europea. Pero bueno, oye, que me da igual, es lo que hay. Porque claro, la alternativa es adicionarle un brandy más joven. Hablo de los brandys viejos de la casa, ¿vale? Adicionarle un brandy más joven para que con un brandy más joven se diluya los gramos de azúcar, pero claro, también desvirtúas la vejez. Y desvirtuar la vejez no era el objetivo. Así que cogimos esto, venga, directo de la botella, oye, y nos está yendo muy bien y estamos muy, muy contentos y agradecidos a los amantes de lo que hacemos.
Y esto, pues, es una cosa, yo, para empezar, hace tiempo que queríamos hacer, pero además es un poco una solución bastante práctica a algo que, a ver, me vas a entender perfectamente. En el brandy pasa como con los jereces de palomino, todo es terciario, macho. Todo es Sí, terciario. exacto. No, se Roble, pierde. roble y más roble y tal y cual, y si parece que vas a masticar madera. Entonces, nosotros tenemos el Cosecha, que es un Pedro Ximénez muy joven, en el que descubrimos hace unos años que con tan solo 2 o 3 meses de crianza y intentando hacer un vacío, o sea, que no haya oxidación, se mantienen aromas que van más allá de la propia pasa, aromas frutales, aromas agradables. Y caramba, oye, el Cosecha es un vino, bueno, es un vino de hecho que es como una manzana, ¿eh? Si lo cortas, o sea, la manzana la cortas y a los 2 días, bueno, a los 2 días, a las 4 horas se pone Se, marrón. El se Cosecha lo oxida. descorchas y a las 7 o 8 días empieza a oscurecerse, porque se oxida. Es un vino en el que cuidamos mucho que los tapones sean de las barricas de silicona alimentaria, que cuando se haga el envasado de ese vino venga de un depósito al vacío y se envase al vacío para no perder esa fruta. Y entonces nos encontrábamos con un problema. ¿Qué hacer con la barrica del Cosecha durante los 8 o 9 meses restantes hasta volver a la vendimia? Y digo, caramba, ¿qué hacer? Desde luego echarle agua es estropearla. Meterle otro vino es condicionar lo que vas a tener dentro de ese. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Si le pones otro vino dentro, vas a condicionar el sabor. Y pensé, digo, ¿qué hay inerte y algo que nos aporta valor, que siempre he querido hacer, que es un brandy más frutal? Pues sería lo ideal, destilar el Cosecha. Porque ten en cuenta que el alcohol, luego tú lavas la barrica y no deja apenas sabores ni aromas. El alcohol es alcohol. El alcohol destilado de vino es un alcohol destilado de vinos. Y el alcohol, pero es mucho más inerte que haberle metido un vino, que tiene un 85% de materia orgánica. Entonces pensábamos, oye, ¿y si fuésemos capaces de destilar el Cosecha y tenerlo esos meses en la barrica, para que la barrica no se estropee? Porque la barrica, cuando está vacía, pierde la estanqueidad. Y bueno, oye, una barrica francesa vale un dinero, curioso, ¿eh? Como para que se quede vacía 8 meses. Incluso puede generar algún hongo, alguna humedad. Y entonces empezamos con esta idea. Salió una destilación muy buena, muy buena. Quiero decir que nosotros no destilamos, no tenemos destilería propia. Vamos a destilar a Argamasilla de Alba y allí vamos con nuestra cisterna, presenciamos la destilación y nos traemos el vino de vuelta. Todo está documentado y toda la trazabilidad está a disposición de quien la quiera, porque es importante que el vino pueda certificarse que es Pedro Ximénez y que es nuestro, y que la destilación es de Pedro Ximénez y que es nuestra. Y bueno, con el tiempo sí contemplamos tener un alambique propio, pero claro, es que hacemos tan pocos litros que, oye, una industria destiladora para 10.000 botellas que hacíamos hasta ahora del Brandy 10.000 y 3.000 botellas del Brandy 3.000, pues es un... No merece la pena, desde luego. Claro, es que es una barbaridad. Entonces lo destilamos y lo primero que nos dijeron fue, pero todo el que probaba la Holanda, vaya Holanda, la Holanda es el alcohol recién destilado, vaya Holanda más aromática, vaya Holanda más, caramba, qué bien huele, qué tal. Pero eso no es todo, porque cuando lo metimos en la barrica, claro, la barrica se le había quedado, le habíamos dejado entre 4 y 5 litros de las lías del propio Cosecha. Y ahí hemos estado haciendo batonage, que es una cosa que solamente se hace en Austria. Un brandy, cuando un brandy con batonage, eh, pues esto lo hacen. Se nos ha, se nos ha quedado como pillado. Ahora. Sí, ahora. Perfecto, perfecto. Dile por favor que no llame. Es que me estaban llamando y claro, si me llaman, no, pues entonces, te digo, Se cuando un corta. brandy se hace con batonage, aparecen 3 factores que antes no había. Uno,
estructura sin tener que estar muchos, no digo ya meses, años en barrica, ¿no? Porque la estructura se la están dando las lías. 2, sabores y aromas que de otra forma tendrías que haber estado perfectamente. Sí, sí, en 10 o 12 años se consiguen muchas cosas, pero oye, necesitas 10 o 12 años. Y tercero, lo más importante, densidad, volumen en boca. Que muchas veces hay brandy muy buenos, pero el volumen en boca, también esa forma en la que las papilas gustativas se te llenan con el brandy batonnage, es porque has cogido volumen de la grasa propia de las De lías. las lías. No, no, este tiene, de verdad, que tiene una opulencia, pero jugosa. Es que es jugoso. O sea, es una golosina. Pues te lo agradezco. Ese, desde luego, es... Mira, este quizás sea el último brandy que vamos a hacer, porque de hacer alguno más sería una evolución más vieja del brandy 3000, o sea, llevarlo a un nivel más alto, pero mantener el que tenemos, pero dejar una partida pequeña con algún tipo de crianza especial. Y yo creo que nosotros ya, excepto un vino espumoso, creo que hemos hecho todo lo que se puede hacer con la uva Pedro Ximénez, sinceramente. Creo que en Sí, estos 15 años en los que Dios me ha permitido estar al frente de esta casa, que con tanto honor llevo, bueno, y gestiono con el mayor cariño, pues creo que hemos conseguido, bueno, desde una certificación, que eso ya lo hizo mi padre, a vinos del Marco de Jerez, bueno, creo que ya lo hemos hecho prácticamente todo, prácticamente todo. exacto, porque nos queda hablar del vinagre. Cuidado, Sí, sí, bueno, eso que, tiene su explicación, tiene su explicación. que yo son uno de los vinagres que yo me lo tomo a cucharadas. O sea, Sí, es que puedes. Además verás que no te hace especial daño en el esófago y... Pues mira, te voy a explicar por qué, Ismael, porque no es un vinagre al Pedro Ximénez, sino un vinagre de Pedro Ximénez. ¿cuál Esto es la es, diferencia? bueno, mira, de hecho nosotros, si te fijas en las últimas partidas ya es una botella más pequeñita, más baja, y pone vinagre de Pedro Ximénez y tal, porque mira, es que en Jerez hay mucha palomino, el Pedro Ximénez no es ni el 3% del viñedo. Entonces, claro, aquí se puede hacer vinagre al Pedro Ximénez, es decir, adicionándole Pedro Ximénez a un vinagre de palomino. Cuando el reglamento del Consejo Regulador estableció eso, nosotros, que siempre hemos sido pro Consejo y miembros históricos del Consejo y encantados de serlo, vamos, seguimos. Pero claro, es que no nos parecía exacto aceptar el término vinagre al Pedro Ximénez cuando somos vinagre de Pedro Ximénez, porque eso confunde al consumidor. Entonces, como tuvimos la suerte de que en 2014 nos concedieron la primera denominación varietal para vinos dentro de una DO, que eso es complicado que te lo den, o sea, que dentro de una DO tú tengas una denominación propia para tus vinos, porque lo que haces con uva de la DO no lo hace nadie, que es la denominación varietal que bueno, Exacto, ahí, que sale es esta de aquí. exacto, esa es. Entonces, cuando nosotros conseguimos eso, pues preguntamos, ¿y también se puede hacer para el vinagre? Pues sí, se puede hacer. Oye, pues preferimos hacerlo así. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú añades Pedro Ximénez a un vinagre, al final lo que estás es edulcorando un ácido acético de palomino. En cambio, cuando tú acetificas un Pedro Ximénez, lo que estás haciendo es coger un vino de pasas que ha tenido una evolución, por eso tenemos tan poquita producción de vinagre, que ha tenido una evolución, entre comillas, llamémosle, bueno, desafortunada, porque desde luego vinagre, ningún bodeguero quiere hacer vinagre. Pero bueno, no deja de ser un vino que ha estado 21 días al sol, pasear, o sea, pacificándose. De una tonelada hemos sacado 300 litros de mosto, que me parece una producción muy pequeñita para una tonelada de vino, de uva, perdón, tampoco vino. Perdón, 300 kilos de pasa y 200 litros de mosto. Es que es muy pequeño lo que se saca de la cantidad. De una tonelada, De una o sea, tonelada, si haces un soleo para Pedro Ximénez de pasas, sacas solamente 300 kilos de pasas y 200 litros de mosto.
porque luego de esa pasa hay 100 kilos que son ollejo, pepita, palillo, que bueno, que eso es materia sólida, eso no te lo puedes Claro. beber Una merma del 80% estamos hablando. en toda regla, en toda regla. Entonces, claro, eso es una pena. Es cierto que a veces esos vinos se acetifican. ¿Y por qué se acetifican? Dirás, mira, se acetifican porque no todos los Pedro Ximénez consiguen de forma natural, todos los Pedro Ximénez de pasas, consiguen de forma natural 14, 13 grados. Nosotros tenemos un grado acumulativo. Tú conoces lo del grado acumulativo de Jerez, si no se lo explico a todos No, tus... cuéntanoslo. A ver, una barrica en Jerez, como los vinos pasan tantos años en barrica, creo que somos posiblemente la denominación de origen de España que más tiempo pasa el vino metido en barrica, aunque haya trasiegos, el conjunto pasa muchos años. Si tú tienes un vino tanto tiempo en barrica, aquí hay unas mermas que se estiman, según el Consejo Regulador, incluso la agencia tributaria, que le interesa el dinero de dónde va el Del alcohol, alcohol. ¿no? Exacto, del alcohol sobre todo. Exacto, ¿dónde ha ido a parar el alcohol? No, pues el alcohol ha ido a parar a una evaporación, a una merma. Pero parte de esa merma, en el vino, en los vinos de esta zona, que es una zona cálida, es una zona húmeda, pues una parte importante va a hidratar el roble. Y entonces lo que hidrata el roble es solamente agua. Es decir, de la misma forma que tú en Escocia coges un single cask, lo abres a los 30 años y te encuentras con el 80% prácticamente de lo que metiste en 1970 y algo, 1980 y algo, por decirte, pues aquí tú pones una barrica, un single cask y lo abres a los 30 años y si te encuentras algo eres un afortunado. Porque la madera, que era un roble, que era un árbol, ese árbol estaba en un bosque, hidratándose a través de las raíces, se estaba hidratando pues naturalmente del agua que está en el subsuelo, pero un buen día lo cortan, lo ponen a secar y construyen una barrica con él. Entonces un buen día, después de construirse esa barrica y de haberlo violentado, incluso quemado por dentro, no olvidemos que si no tenemos sensibilidad incluso con la materia orgánica que forma parte de la barrica, de verdad tampoco amamos la bodega. La bodega hay que amar hasta la araña que impide que entren polillas en las barricas. Entonces, esa madera ha sido maltratada, ha sido vapuleada, pero era un árbol. Todavía su esencia es la de un árbol. En cuanto se le echa un líquido, la madera discrimina el agua que necesita para volver a hidratarse, o sea, para hincharse, para estancarse, para que la estanqueidad de la barrica perviva, porque una barrica vacía se seca, como tú bien sabes, y se le sale el agua por todo, el agua o el líquido, el vino en general, ¿no? Que le eches por todas partes. Entonces, cada año, aquí en nuestra zona, tenemos unas temperaturas altas en verano, como todo el mundo sabe, y la barrica absorbe mucha agua y rechaza todo el alcohol. Ese alcohol es acumulativo, decimos aquí. Y es un grado que va creciendo pues un 0,2%, un 0,1%, con suerte un 0,3% al año, que ya, bueno, 0,3 grados por ciento al año, ¿eso qué es? Bueno, 0,3 grados por ciento al año, no sé, pero en 3 años buenos tiene casi un grado más. Exacto. O sea, con el tiempo eso. ¿Entiendes? Lo normal es que esté en torno al 0,502, pero se ha dado la circunstancia de que haya subido de eso. Entonces te decía que ¿de dónde viene el vinagre? Pues viene de años en los que por lo que sea el roble no acumula grado o que partimos de una fermentación que ha sido apocada, que no ha sido vigorosa. Entonces, claro, el antiséptico natural contra las bacterias que se llaman micodermas, que son las que fabrican, las que transforman el alcohol etílico en ácido acético, es decir, en vinagre, pues esas bacterias pues están ahí pululando, porque el alcohol, como todo el mundo sabe, es un bactericida, es un antiséptico. Cuando te haces un corte en la mano, primero te ponen alcohol para desinfectar, ¿verdad? Pues si no hay suficiente desinfección
no hay antiséptico para esa colonia de bacterias micodermas que empiezan a pulular dentro de la barrica, poco a poco esas bacterias no solamente hacen colonia dentro del vino, sino que además son unas bacterias alimenticias, o sea, alimentarias, que no son nocivas, pero empiezan a transformar ese alcohol, ese poquito alcohol, en acetato de etilo. Y precisamente ya la acumulación no le sirve, el grado acumulativo no le sirve a la barrica, porque cuando empieza el grado acumulativo lo que está haciendo es dándole más alimento a las levaduras micodermas, a las bacterias micodermas, que están ya anidadas en esa barrica. Esa barrica ya tiene una colonia de levaduras acéticas. Eso se puede salvar alcoholizando los vinos, pero como nosotros no los alcoholizamos, en cuanto detectamos una barrica de esta naturaleza, la sacamos para la solera del vinagre. Por eso, cuando tú lo pruebas, dices, ¿qué me lo puedo beber? Claro, es que era Pedro Ximénez de Pasas. Claro. O sea, y esas bacterias las tenéis que cuidar y mimar para continuar el soleraje del vinagre, ¿no? Claro, de hecho, a ver, son levaduras. Vamos a ver, son levaduras, lo que pasa es que decimos bacterias porque todas las levaduras son bacterias. ¿Cómo se cuidan? Pues mira, de la forma más esperpéntica que te puedas imaginar. La levadura o la bacteria del vinagre, la micoderma, cuanto peores cambios de temperatura tenga, más virulenta es su actividad. De manera que nosotros, digamos que la primera criadera de esas levaduras, de ese primer enfoque hacia vinagre, lo hacemos pues a pleno sol. Ponemos las barricas a pleno sol y que los cambios de temperaturas la reactiven y la reactiven y la reactiven. Y es así como se consigue. Oye, ¿tú me ves bien? Porque si quieres pongo aquí un... No, te veo perfecto. Ah, de momento. pues entonces los cambios de temperatura la reactivan. O sea, el frío de la noche y el calor del mediodía hacen que a la intemperie una barrica evolucione de forma natural mucho hacia vinagre. Eso se puede hacer en 24 o 48 horas con una planta acetificadora, con unos cambios de temperatura, calentando el vino, pero nosotros lo hacemos, eso, poniendo las barricas al sol. Más artesanal. Jo, qué interesante y qué mundo también el del vinagre. Pero Pues, ostras, ¿el vinagre no es dañada también? no, es de No, Solera. es solera, ¿verdad? Ahí Es sí que Solera de jugamos con 1983. el sentido. Jo, o sea, de hace Sí, bueno, poquito. no es una solera muy antiquísima, pero bueno, a lo tonto va a tener 40 años dentro de 3 años. Sí, qué interesante. José Antonio, fíjate, se nos ha pasado la hora. ¿Qué me Es que dices? esto se pasa rapidísimo. Pues, Esto se pasa rapidísimo. Te voy a hacer una última pregunta. Nos quedan unos 2, 3 minutos. sí, Que la ha hecho el invitado de antes. De hecho, 2 minutos nos quedan. sí. ¿Te has encontrado alguna vez un maridaje imposible que recuerdes? Va, esto es horrible. O sea, en tu vida. O sea, ¿lo recuerdas? ¿Hay un Maridaje maridaje que hayas dicho el peor maridaje? Básicamente la pregunta era, ¿cuál ha sido el peor maridaje? con mis vinos. No, en general. O sea, Pues mira, por ser autocrítico, aquí en Jerez, durante muchos años, se está potenciando que los vinos de Jerez tienen que ir con todo tipo de comidas, con todo tipo, y no Y diré no. yo, o sea, y no, es que no van con todo. Y me pusieron una vez un oloroso maravilloso, viejísimo, con un chuletón maravilloso y buenísimo, pero no lo pude disfrutar porque el oloroso, claro, era muy astringente y tal, y hay que reconocer que a cada cosa lo suyo. Creo que hay un exceso de querer llevar a la cocina los jereces, todos ellos, a la gastronomía, en mi modestísima opinión, cuando muchos de ellos son maravillosos vinos de meditación. Y que, Vamos a hacer una cosa, porque se va a cortar ya, sí, corto, y enganchamos para despedirnos tranquilamente, ¿vale? O sea, fenomenal. no te robo mucho tiempo, porque No, nada, en 20 segundos nos echa Instagram. aquí te Entonces, espero. cortamos y volvemos a enganchar. Y Venga, así lo hacemos como se debe. fenomenal.